Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra unidad 1 sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Esta es nuestra videoclase número 6, en la cual vamos a tener tres objetivos principales a cumplir. El primero de ellos es conocer los tipos y funciones de los personajes en la obra narrativa. Ya habíamos hablado del narrador, los tipos de narradores y su clasificación, así que ahora vamos a hablar de los tipos de personajes en una obra narrativa. En segundo lugar, vamos a reconocer elementos de aquellos tipos de personajes en un ejemplo narrativo y en último lugar, vamos a producir un cuento, un texto narrativo, atendiendo a características vistas en clases y a una rúbrica de trabajo que vamos a ver más adelante. Comenzamos. Aquí tenemos un pequeño esquema, un pequeño mapa mental en el cual aparecen los tipos de personajes y cómo los vamos a clasificar. Lo vamos a clasificar básicamente en tres grandes rasgos. En primer lugar, según su importancia en el acontecer o según su importancia dentro de la obra. En segundo lugar, según los rasgos caracterizadores, o sea, qué tipo de característica eh, es primordial dentro de este tipo de personaje. Y según su transformación en el transcurrir o durante el transcurrir de la obra. En, tenemos los personajes principales, los secundarios o los episódicos. En cuanto a los rasgos caracterizadores tenemos a los planos, personajes en relieve o redondos, los personajes tipos o caricaturescos, y según su transformación tenemos personajes estáticos y personajes dinámicos. Vamos a verlos en detalle a cada uno de estos. Según su importancia, primero, obviamente vamos a clasificarlos de acuerdo a la importancia que tengan dentro de la obra. Ya sabemos nosotros más o menos que existen los personajes principales y los secundarios. Pero a esto le vamos a sumar un tercero que es el incidental. ¿Qué dice respecto de los personajes principales? Los personajes principales son los de mayor influencia en el desarrollo de la historia. Aparecen desde el comienzo hasta el desenlace final. La narración carecería de sentido sin ellos. Y aquí donde vamos a situar al protagonista y al antagonista. Ambos son principales. ¿Por qué? Porque si falta alguno de ellos, la narración, como dice acá, carecería de sentido. Por otra parte, los secundarios no aparecen con frecuencia, pero ayudan a los principales en sus cometidos. Van a darle como una suerte de contextualización a la historia. Son personajes que sirven para contextualizar la historia del personaje principal o bien para ayudar al personaje principal a desarrollar aún más en profundidad la historia. Y los personajes incidentales son aquellos que rara vez aparecen y no destacan por participar en pasajes importantes de la obra. Más bien son como una suerte de decorado que propone el autor para situarnos y hacer que la historia sea más verosímil. Como hablábamos en las clases anteriores del concepto de verosimilitud. Agregan este tipo de personajes para que la historia nos resulte un poquito más familiar y más creíble. Ahora, otra clasificación, según su transformación por la acción. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de cómo vaya transcurriendo la acción, los personajes van a tomar dos rumbos. Van a ser dinámicos, quiere decir que van a variar a lo largo de la narración, ya sea física o psicológicamente, van a sufrir una alteración los personajes dinámicos, y los estáticos, por el contrario, no van a sufrir una transformación en el transcurso de nuestra narración. Seguimos. Otra característica más es según sus rasgos caracterizadores. Tenemos cuatro clasificaciones acá. Las dos primeras que vamos a ver son los personajes planos, que son aquellos que presentan un solo rasgo destacado, o sea, tienen solamente una característica digamos, los destaca. Se les reconoce por una sola cualidad. Su función es generar un grado de simpatía en el lector sin necesidad mayor de la intervención del narrador. En cuanto a los personajes redondos, presentan más de un rasgo caracterizador. Por esto, conocemos varios aspectos de su vida. Ellos son capaces de mostrar aspectos de su personalidad
que estaban ocultos y a veces estos aspectos pueden ser contradictorios entre sí y van a generar en nosotros emociones diversas, lo que podríamos denominar en un lenguaje coloquial como sentimientos o emociones encontradas, porque presentan contradicciones dentro de las mismas características personales del personaje redondo, tiene esta contradicción, puede generar esta contradicción. Por otra parte, tenemos los personajes tipo, que son aquellos personajes que representan una característica o un rasgo de un sector social humano determinado. O sea, es un personaje que es reconocible por atribuir o por representar una característica particular de un grupo humano determinado. Tenemos muchos, por ejemplo, el personaje del pobre, el personaje del loco, el personaje del anciano, que generalmente son personajes que representan un sector social determinado, pero no con la función que lo tienen estos otros tipos de personajes que son los personajes caricaturescos. Los personajes caricaturescos son utilizados para hacer una crítica. En el caso de los personajes tipo, son más que nada para describir. Si bien la obra en su totalidad puede tener un mensaje crítico, este tipo de personajes van solamente a describir y los caricaturescos van a hacer sátira, van a hacer una crítica de algún aspecto de la realidad social o personal. Para eso, los personajes tipos van a ser más que nada descripciones, probablemente muy fidedignas, y los caricaturescos van a estar cargados de la exageración, van a estar llevados al extremo. ¿Para qué? Para que se note ese aspecto de crítica al cual estamos señalando. ¿Vale? Continuamos entonces. ¿Cómo se caracterizan o cómo se caracteriza un personaje en una obra narrativa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crear o qué es lo que hace el autor de una obra para crear un personaje? Principalmente utiliza tres métodos que pueden combinarse o pueden utilizarse de manera individual. El primero, prosopografía. En este método se describe y se enfatiza en cuanto al aspecto físico del personaje, solamente el aspecto físico. En la etopeya, a diferencia de la prosopografía, se describen las cualidades morales y psicológicas de los personajes. Aquí en la primera, el narrador nos describe al personaje de manera física y en la segunda nos describen sus cualidades morales o psicológicas, una parte más externa y una parte más interna. Y en cuanto al retrato o semblanza, es una descripción que entrega una mezcla entre las dos anteriores, entre lo físico y lo psicológico. ¿Vale? Entonces, ustedes van a tener que realizar una actividad a continuación, en la cual van a tener que crear un cuento, y en este cuento van a tener que apreciarse cómo crearon ustedes estos personajes, cómo los describen, ya sea prosopográficamente, etopéyicamente o a través de un retrato o una semblanza que involucre los dos. ¿Vale? Entonces vamos a ir a nuestro documento en Word y en el ítem 1 aparece una actividad que vamos a hacer antes de elaborar nuestro cuento. La actividad número 1, en el ítem número 1, tenemos que leer un cuento que está al final de esta guía y vamos a identificar qué cosas, lo que habíamos visto anteriormente. Primero, ¿qué tipo de narrador está presente ahí? Puede ser tipo de narrador o tipo de narradores. Puede haber más presencia de más de uno. Tipos de personajes, también. Los vamos a enumerar detalladamente qué tipo de características están presentes. Si el personaje es principal, secundario, dinámico, estático, plano, redondo, personaje tipo, caricaturesco, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los rasgos que hemos visto la clase de hoy respecto de los personajes, al igual que el tipo de narrador con la sesión número 4 que vimos hace 2 sesiones atrás. Y vamos finalmente a resumir este cuento en no más de 5 líneas. Pueden pasarse una o dos líneas, pero la idea es que no sea en más de 5 líneas. Como dice aquí un recordatorio, incluir la mayor cantidad de elementos vistos en clase. Y en el ítem número 2, que es lo que vamos a realizar, vamos a elaborar un cuento.
Este cuento va a tener una temática que les voy a dar yo. La temática va a ser migración. ¿Por qué? Atendiendo al nombre de nuestra unidad, ausencia, exilio, migración e identidad. Entonces vamos a hablar al respecto de la migración. Pueden buscar algún tipo de ejemplo que les sirva de guía en internet, no hay ningún problema, pero el cuento tiene que ser de su autoría. Y para esto vamos a seguir los aspectos que aparecen a continuación. En primer lugar, vamos a fijarnos en la estructura. Tienen que presentar la estructura de un cuento. La revisamos hace un par de clases atrás. Otras tenemos que ver y fijarnos también en el tipo de narrador. Se evidencia la presencia de un narrador y se percibe la tipología. O sea, vamos a ver si es que ese narrador está dentro de la obra, fuera de la obra, qué grado de conocimiento tiene, el homodiegético, heterodiegético, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que evidenciarlo ahí de manera clara cuando estemos escribiendo nuestro cuento. Los personajes. Se evidencian características y función de cada uno de los personajes. O sea, lo vamos a tener que describir ya sea por cualquiera de los tres métodos que vimos anteriormente, prosopografía, etopeya o semblanza o retrato. Entonces, esta es lo ideal. Se me olvidó colocarle ahí el numerito. Vamos a colocarle 3, 2 y 1 para que notemos que esto es lo ideal, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan y que se muestre en su trabajo. Esto es como algo intermedio y esto es ya que no lo están haciendo correctamente, pero la idea es que se guíen por este elemento de la columna del 3. Y por último, la temática tiene que percibirse que están hablando de una temática alusiva a la migración. ¿Vale? Esto básicamente es para que construyan el cuento, para que elaboren ese cuento. Pueden servirse de los apoyos en los PowerPoints anteriores, los videos anteriores, ningún problema. Yo voy a estar aquí para contestar sus dudas. El cuento que tienen que leer al principio en la actividad del ítem número 1 es el siguiente. Se llama El Retorno y es del autor chileno Roberto Bolaño. Entonces es un texto que no es tan extenso, pero él tiene una extensión considerable pensando que ustedes ya son alumnos de segundo medio y lectores asiduos, sobre todo en esta época que nos viene bien leer un cuento, leer algo de literatura para despejarnos y distraernos un poquito del contexto en el que estamos. Así que eso, chicos y chicas, estamos en contacto. Yo voy a estar recibiendo todas sus dudas, todas sus consultas y ante cualquier cosita me escriben nomás. El- si tienen alguna duda respecto de la elaboración del cuento, por último mándenme bocetos antes de mandar la versión original. No tengo problema, los podemos ir corrigiendo sobre la marcha. Así que ante cualquier duda, reitero, pueden escribirme. Quedo atento a sus dudas y nos estaremos viendo en una próxima sesión. Un abrazo muy grande a todos, cuídense mucho y estamos al habla. Chao, chao.